Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Es una alegría que podamos estar nuevamente juntos compartiendo la palabra del Señor. Si bien no estamos en el mismo lugar, pero sí estamos unidos en un solo sentir y en un mismo corazón, en un mismo espíritu en el Señor. Acompáñenme por favor en una oración. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga esta mañana con su preciosa palabra. Hable a nuestros corazones. El Señor abra nuestro entendimiento. Señor amado, te doy gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor amado. En esta hora, Señor, te suplicamos que seas tú, Señor, hablándonos de corazón a corazón, Señor. Padre, disponemos, Señor, nuestras vidas, Señor amado. Nos presentamos, Señor, delante de ti, Señor, con corazones constritos y humillados, Señor, dispuestos, Señor, a recibir de ti, Señor amado. Padre, en tus manos entregamos este tiempo, bajo la unción y dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, yo reconozco que sin ti nada soy y nada puedo hacer, Señor. Por eso en esta hora te suplico, Padre, seas tú, Señor, usándome como instrumento útil en tus manos, Señor amado. Te lo suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñenme, por favor. Abra su Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 2. Hemos estado estos días desarrollando una serie que hemos titulado, que la estamos reeditando además, La promesa del Padre. Y hemos hecho una contextualización que nos permita entender lo más claro posible lo que la palabra del Señor nos está revelando y enseñando con tanta gracia, con tanta maestría por mano del siervo del Señor Lucas. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. La palabra del Señor nos narra un escenario muy especial. Dice el verso 1 que acabamos de leer: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Me gustaría, en primera instancia, permítame contextualizar un poquito, recordar algo que hemos ya estudiado en alguna otra oportunidad, pero permítame esta mañana recordar, traerlo a nuestra memoria, lo que significa el día de Pentecostés. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, permítame mencionar lo siguiente. Pentecostés viene de una expresión que
podía traducirse también quincuagésimo, que quiere decir 50. Y se contaban 50 días después de la Pascua. Eran 7 semanas, por eso se conocía también como la fiesta de las semanas. También se conoce como la fiesta de la cosecha. Era una fiesta, la segunda más importante para el pueblo judío. Luego de la Pascua era la segunda fiesta más importante que observaba el pueblo judío. Marcaba también la finalización o el cumplimiento de la Pascua, el periodo pascual se denomina, de tal manera que era algo muy especial e importante lo que estaba aconteciendo cuando fue el día de Pentecostés. Este día de Pentecostés, el Señor le había dicho a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta que ellos sean investidos de poder, de tal manera que el Señor les dijo: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero permítanme, les decía, contextualizar un poquito. El primer Pentecostés aconteció luego de la salida del pueblo de Israel de Egipto, que se celebra la Pascua, ese escenario de la salida de la esclavitud, que simboliza para nosotros la esclavitud del pecado, a salir a la libertad en Cristo Jesús. Para ellos fue algo muy vívido, ya que ellos estaban en una esclavitud física, natural, voy a decir de esa manera, y estaban saliendo de esa esclavitud. Para nosotros el paralelo espiritual es que en algún momento nosotros en nuestra vida, cuando nos encontramos con el Señor y le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos y nos convertimos, entonces salimos de una esclavitud espiritual para poder vivir en una libertad también espiritual con el Señor. De tal manera que el pueblo de Israel salió de Egipto hacia el desierto y llegó al monte, a un lugar llamado el monte Sinaí. Y en ese lugar el pueblo de Israel recibió la ley de Moisés, la Torá, recibió la instrucción de parte de Dios, que eso es lo que quiere decir instrucción. Y esto tiene un significado muy especial, voy a decirlo de esta manera. El primer escenario, el primer significado de Pentecostés tiene que ver justamente con esa recepción de la ley. Los primeros momentos de la fiesta, voy a decir, cuando se la instituyó, lo primero que se recordaba era que ellos habían recibido la Torá. Luego, con el transcurrir del tiempo, también esto armonizó con un escenario que vivía también el pueblo de Israel, que tenía que ver con las estaciones de la agricultura, tenía que ver con la siembra y la cosecha, de tal manera que cuando ellos ya entraron en las labores agrícolas, a cultivar, a sembrar y a cosechar, entonces esto también armonizó en el tiempo con la fiesta de Pentecostés, de tal manera que coincidía con el periodo de la cosecha, de tal manera que ellos también tenía una característica, esta fiesta, de celebrar Pentecostés, recordando la cosecha, agradeciendo al Señor de lo que Dios les había bendecido y cómo les había bendecido el tiempo actual, y recordando también lo que había acontecido en aquel primer Pentecostés. Ahora permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. Para cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, era algo extremadamente nuevo para ellos. Ellos venían con un inconsciente colectivo de esclavitud, de 400 años de esclavitud. Déjeme decirle que no fue fácil para ellos despojarse de esa esclavitud, y voy a insistir más todavía.
fue tan complejo que esa generación lamentablemente no pudo salir de la esclavitud, no pudo, mire usted lo que hemos aprendido en el anterior domingo, no pudo arrepentirse, no pudo cambiar su actitud y siguió pensando, siguió viendo, siguió teniendo la actitud de los esclavos. Esa actitud de esclavo permaneció en sus corazones y lamentablemente eso los llevó a un escenario terrible en sus vidas. Dice la palabra del Señor que ellos no entraron en el reposo del Señor y murieron en el desierto. Esa generación, ¿sabe por qué? Porque no creyeron, porque no se arrepintieron, no quisieron convertirse. Y esto tenía que ver, mi amado hermano, fíjense, habíamos hablado de el arrepentimiento es un cambio de actitud y la conversión es un cambio de conducta. Y la Torá tenía que ver con este segundo escenario. Voy a decirlo de nuevo, ellos ya habían recibido, voy a decir de esta manera, ellos habían tomado la buena actitud de vivir conforme a la palabra del Señor, voy a decirlo entre comillas, si hubiese un arrepentimiento sincero, era un cambio de actitud. Pero ese cambio de actitud el Señor lo acompañó en ese primer Pentecostés con la instrucción. La Torá tiene que ver con la conducta, con normas de comportamiento, tiene que ver con disciplina, algo que ellos no habían escuchado antes, no lo tenían presentes de esta manera. El decálogo, los 10 mandamientos se convirtieron en estructurales en su manera de vivir. Algunos no pudieron asimilarlo y lamentablemente no pudieron hacer esa armonía entre el arrepentimiento y la conversión. De tal forma que, permítanme leerles ya en Deuteronomio lo que dice la palabra del Señor con respecto a la fiesta, cuando la fiesta fue desarrollándose en el tiempo, porque ellos no sembraban ni cosechaban en el desierto, lo hicieron cuando entraron en la tierra prometida. Y dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 16, capítulo 16, verso 9, dice así: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios te hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Esta era ya la siguiente fiesta, en la fiesta de Pentecostés. Y la instrucción de la palabra del Señor era que era una fiesta en la que se debía alegrar, era una fiesta de celebrar, era una fiesta de alegría, era una fiesta de agradecimiento, era una fiesta de presentarse delante de Dios, era una fiesta también de primicias, era una fiesta, dice la palabra del Señor, y no te acercarás delante de Dios con tus manos vacías, sino que vendrás y traerás al Señor de lo que Él te ha bendecido. Era una fiesta de agradecimiento, era una fiesta de contentamiento, era una fiesta de poder reconocer, de recordar, como dice la palabra del Señor, que un día ellos estuvieron esclavos en Egipto y ahora ya no lo estaban. Para nosotros, mi amado hermano, esto tiene que ver con recordar que un día estuvimos esclavos del pecado y que Cristo, nuestro Señor, nos hizo libres. De tal forma que la fiesta de Pentecostés era una fiesta muy, muy, muy importante, una fiesta muy hermosa además en su característica, porque era una fiesta de celebrar, era una fiesta de contentarse, de alegrarse. Instruía la palabra del Señor que todo, dice, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el extranjero, la visita, el levita, quien esté contigo, debe alegrarse y celebrar al Señor por lo que Él ha hecho.
De tal manera que es una muy preciosa fiesta que el Señor instituyó. Y permítame decirle, hoy 31 de mayo es justamente el día de Pentecostés. Hoy domingo 31 de mayo nos ha tocado estar en el mismo día de domingo, en la fiesta, en el día 50 de Pentecostés. De tal manera que dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús ascendió y le dice a sus discípulos que no se fueran, dice que los esperaron. Eso fue el día 40, partiendo desde la Pascua. Dice que 10 días después, el día de Pentecostés, y es lo que estamos leyendo ya aquí, era la fiesta de Pentecostés. Era una de las fiestas solemnes, de las más importantes, de las que se tenía que venir. Había una peregrinación de todos los alrededores, todos los judíos nacidos en otras naciones, hacían toda una peregrinación hacia Jerusalén para poder participar de la Pascua y de Pentecostés. De tal manera que, por eso es que cuando nosotros leemos, dice que había varones de todas las naciones, pero ellos, aunque habían nacido en otras naciones, eran judíos de corazón, de nacionalidad, de estirpe, vamos a decir así, de herencia misma. Y dice la palabra del Señor, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El apóstol Pedro explica más adelantito, y que usted va a leerlo, él hace la explicación cuando ve que todos se sorprenden de lo que estaba aconteciendo. Él explica y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice la palabra del Señor, y nos está narrando lo que aconteció. Dice que de repente vino como un viento recio y entró en la habitación, dice, llenó la habitación, y dice que se le repartieron como lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ¿sabe qué? Me gustaría esta mañana poder concentrarnos en esta introducción de lo que vamos a estar desarrollando y entendiendo con respecto a la promesa del Padre. Recuerden de que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y recibiréis la promesa de mi Padre. Y ahora ya estamos justamente en el capítulo donde estaba aconteciendo que se está haciendo realidad la promesa del Padre. Ellos estaban siendo llenos del Espíritu Santo, estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor que empezaron a hablar en otras lenguas. Y hoy día me quisiera concentrar en esta palabra, que la palabra del Señor no se presenta en el original, en el griego, traducida como empezamos. Y esta expresión tiene una característica muy especial, porque no hace mención de un punto en el tiempo, sino de algo que empezó y continuó para permanecer. Tiene un alcance de permanencia, quiere decir de persistencia en el tiempo. Comenzó y sigue. De tal manera que muchas veces nosotros, cuando leemos esta preciosa porción de la Escritura, a veces solamente llegamos al entendimiento de que aquí, cuando dice la palabra del Señor que hablaron en nuevas lenguas, que el hablar en lenguas muchas veces solamente lo restringimos como la señal del bautismo en el Espíritu Santo. Y permítame decirle lo siguiente: si bien es la señal inicial, el hablar en lenguas no es solamente una señal de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo, sino que tiene una connotación muchísimo más profunda. Esto es solamente el inicio, y por eso dice la palabra del Señor, y empezaron. ¿Sabe qué significa? Ellos hablaron lenguas ese día y continuaron hablando.
este escenario se convirtió en una bendición muy especial en la vida de cada uno de ellos. Quisiera leer una porción más de la Escritura para que nos ayude en este escenario. Capítulo 12, verso 37, dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que es importante nosotros poder entender el paralelo que estaba aconteciendo, ¿verdad? De ese primer Pentecostés en el Antiguo Testamento y ahora en el periodo de la gracia. Porque ciertamente con Moisés fue dada la ley y por medio de nuestro Señor Jesucristo nos es dada la gracia, dice la palabra del Señor. De tal manera que aquí lo que la palabra nos está enseñando es algo muy especial y muy importante de entender, que va armonizado luego de que Pedro le predica a los que estaban ahí, que se habían reunido para celebrar el Pentecostés, y luego vieron el estruendo que aconteció, los vieron que todos estaban hablando en nuevas lenguas y le hablaban en las lenguas donde ellos habían nacido, quiere decir en su lengua del país donde habían nacido, de tal manera que ellos estaban escuchando las maravillas de Dios, dice la palabra del Señor. Y dice que Pedro, cuando les predica, ellos dice que son traídos al arrepentimiento, y dice la palabra del Señor que les dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro les dice: ustedes no entendieron y ustedes crucificaron al Mesías que Dios envió, y esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de la profecía de Joel, cuando dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán. De tal manera que ellos quedaron completamente impactados por lo que estaba aconteciendo. La presencia y la unción de Dios era tan intensa, mi amado hermano, que esas barreras, esos velos cayeron de la vida del pueblo de Dios, de los judíos que estaban en ese momento en la fiesta de Pentecostés. Muchos de ellos que habían participado en la crucifixión del Señor Jesús, y por eso le dicen a Pedro: hermanos, a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y me gusta la respuesta de Pedro, mi amado hermano. Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. Y ahora quisiera que usted pudiese notar cómo la palabra del Señor lo va armonizando. El arrepentimiento en la iglesia primitiva no venía separado, mi amado hermano, de un primer acto de obediencia que tiene que ver con el bautismo en agua. De tal manera que cuando alguien se arrepentía, se bautizaba inmediatamente. Cuando alguien se arrepentía y se convertía, se bautizaba inmediatamente. Por eso dice la palabra del Señor. Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. De tal manera que, mi amado hermano, alguna vez alguien me preguntaba: y pastor, uno puede convertirse, arrepentirse y no bautizarse en agua. Luego de, voy a decirle así, meditarlo mucho tiempo, escudriñando en la palabra del Señor, he llegado, esto permítame por favor, es muy personal la posición teológica, pero he llegado a la siguiente conclusión: que cuando alguien simpatiza, voy a decir así, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero no se quiere bautizar, es porque todavía no se ha comprometido en su corazón. Todavía no ha acontecido ese milagro en su vida del arrepentimiento y la conversión. Porque cuando alguien, escuche bien, cuando alguien se arrepiente, se convierte, inmediatamente quiere obedecer al Señor. ¿Qué estoy queriendo significar? Quiere poner en obra, quiere ver qué es lo que va a hacer. Mire lo que dijeron estos hombres: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo lo que tenían que hacer: ustedes tienen que arrepentirse y luego tienen que bautizarse. Luego quiero decir,
en el mismo escenario, vamos a decirlo así. Así era como sucedía en la iglesia primitiva. Nosotros ya hemos hecho ahí unas hermenéuticas de muchas veces las iglesias de clases, etcétera, ¿no? Para recién bautizar, pero en realidad, si nosotros leemos la palabra del Señor, el arrepentimiento venía juntamente con el bautismo en agua. Y luego el Señor le dijo a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta que ellos hayan sido bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo 12 es lo que nosotros estamos viendo y lo que quisiera significar en esta mañana como introducción de lo que vamos a aprender luego es esta declaración tan profunda del Señor por mano de Lucas, cuando dice que comenzaron. Esa señal inicial del bautismo del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas, la palabra del Señor dice comenzaron. Y me gusta muchísimo cuando uno puede escudriñar y ver la expresión original, que quiere decir no es que comenzaron en ese momento y terminó ahí, no. La expresión tiene que ver con una expresión de, de autoridad. Es cuando inicia una autoridad en la vida o el escenario de una persona. Y dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, pero la expresión original tiene que ver con autoridad, tiene que ver con gobierno. Esa palabra la toco con mucho cuidado, pero cuando usted vea los diccionarios en el de griego, usted va a ver que tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con autoridad. Ellos empezaron, dice, en un inicio permanente de ejercicio de autoridad. Y dice la palabra del Señor, empezaron a hablar en nuevas lenguas, en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿qué es importantísimo, mi amado, entender? Entender de que esta bendición de parte de Dios es una, permítame decirlo así, es una herramienta, un don que Dios nos da para que nosotros podamos ser, mis amados hermanos, empoderados. Recibiréis poder, dice la palabra del Señor. Vamos a ser equipados, si podemos utilizar esta expresión en el español, para poder ejercer con gran solvencia, efectividad y con poder el ministerio. Quiere decir la predicación de la palabra del Señor, la presentación del Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra, y me seréis testigos. Pero quiero insistir en poder entender de que aquí dice, y empezaron. Eso significa, empezaron y continuaron. Se convirtió en parte de sus vidas, en parte de su ministerio, en parte de la edificación de sus propias vidas. Esta bendición de que ahora ellos tenían el don de hablar en nuevas lenguas. Ahora permítame decir lo siguiente. Me gustaría aclarar en esta primera instancia que el bautismo con el Espíritu Santo no tiene que ver con madurez espiritual, o no tiene que ver tampoco con, ¿cómo puedo decir?, espiritualidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si yo he sido bautizado con el Espíritu Santo es porque soy más espiritual, o porque soy más maduro, o porque soy más que los demás. No, mi amado hermano. Permítame decirle lo siguiente, que la palabra del Señor nos enseña que es un don que recibimos, que no tiene que ver con nada de lo que nosotros hagamos. No tiene que ver con lo que yo esté haciendo, porque es un don, es un regalo de Dios. Permítame mencionar lo siguiente. Aquí los discípulos estaban iniciando en su caminar, en su ministerio, si usted quiere verlo así. De tal forma que estaban también en sus pininos, y eso que habían estado 3 años con el Señor Jesús. Pero permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. La palabra del Señor nos muestra de que este regalo de Dios, este don de Dios, es una bendición que Dios nos da sin que nosotros la merezcamos. Quiere decir, es por gracia que Dios nos entrega, por el sacrificio de nuestro Señor
Jesucristo, que habiendo sido lavados con su sangre preciosa, somos aceptos en el amado y aptos para poder recibir el don de Dios, para poder recibir la bendición de Dios. Y esto se convierte, en mis amados hermanos, en algo muy especial. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Yo tuve la bendición, la gracia del Señor, y mire lo que voy a decirle. Casi es más, hasta sin entenderlo muy bien, muy jovencito, 12 años de edad, permítame resumirlo de esta manera. Mi pastor en aquel tiempo, yo estaba haciendo las clases de bautismo en agua, quería bautizarme en agua, pero la iglesia en la que yo estaba asistiendo tenía como norma que tenía que cumplir 15 años para bautizarse en agua, y yo tenía 12. De tal manera que yo pasé las clases eran largas, no recuerdo si eran 3 meses. Y bueno, los pastores, un equipo pastoral voy a decir así, eran muy exquisitos en el Señor. Eran presidente en una de las asambleas de Dios, catedráticos del seminario, ¿no? También sus esposas. De tal manera que tuve la bendición de pasar las clases con mucha maestría por estos amados siervos del Señor, con mucha propiedad además. Y bueno, ellos pensaron de que éramos 3 muchachos más o menos de la misma edad. Ellos pensaron de que nos íbamos a cansar, y le doy gloria a Dios que no nos cansamos. Y recuerdo que estuvimos ahí en las clases y dimos las tareas y dimos los exámenes, y el último examen era una entrevista personal con el pastor principal. Y yo fui y el pastor me dice: Robert, te voy a ser sincero, pero primero me preguntó, ¿no? Me hizo unas preguntas y gracias al Señor le respondí correctamente, y me miró y me dice: Robert, ahora estoy en un problema, porque bueno, yo de verdad pensé que, como son bien jovencitos, pensé que se iban a cansar, que no iban a aguantar tantas clases y toda la disciplina, pero ustedes han aguantado y lo han hecho muy bien. Y la verdad me dice que ahora yo estoy en un conflicto porque nuestra norma dice que hay que tener 15 años y tú tienes 12, el estatuto de la iglesia. Entonces me dice él: vamos a hacer lo siguiente, si el Señor te bautiza con su Espíritu, yo te bautizo en agua. Y en esa misma semana, no sé si fue al día siguiente mismo, habían unos pastores había una campaña, unos pastores hermosos, siervos del Señor, que habían venido, unos misioneros desde Colombia, y estaban predicando en la iglesia. Y yo salí de mis últimas clases, que estaba todavía ahí teniendo, mi mamá estaba dentro de la iglesia esperándome, y yo entré y escuché que el pastor decía: muy bien, si alguno quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, pase. Les voy a ser sincero, cuando me dijo eso el pastor, yo todavía no le entendía muy bien de qué me estaba hablando con el bautismo del Espíritu Santo. Hice algunas preguntas y de repente ahí algunos hermanos dijeron: muy bien. En ese tiempo no había muchas personas que habían sido bautizadas con el Espíritu Santo, habían hablado en nuevas lenguas, pero habían unas hermanitas ancianas que ellas eran muy llenas del Señor, llenas del Espíritu Santo, y de cuando en cuando en algunos cultos ellas oraban y hablaban en lenguas ahí en su sitio donde estaban. Así que muchos se acercaban y se sentaban cerca de ellas a ver si las hermanitas hablaban, ¿no? Y podían escuchar hablar en lenguas. Y entonces, bueno, estábamos en todo eso con mis amigos también, queriendo entender de qué se trataba, porque había un requisito para que nos bauticemos, y ya pronto estaba la fecha del bautismo, y nosotros teníamos el desafío de ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora le voy a decir algo, mi amado hermano, con esto aterricé. ¿Sabe que yo tenía en mi corazón de niño, de ahí al preadolescente? Y yo dije así: no me cabe la menor duda de que Dios quiere que yo me bautice en agua. De tal manera que si el pastor me dijo que si Dios me bautiza con el Espíritu Santo, Él me bautiza en agua, no tenía yo la menor duda que Dios me bautizaría en el Espíritu Santo. Y aquella noche, cuando el pastor dijo:
Si alguien quiere pasar para recibir el bautismo del Espíritu Santo, pase. Yo sin entenderle muy bien pasé. Es más, no estuve ni en la prédica. Yo llegué al final y entré ya, estaba mi mamá y yo estaba pasando clases, pero pasé. Algo logré captar, ¿sabe qué? De lo que decía el siervo de Dios. Decía que Jesús, el Señor Jesús, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y él le enseñó y dice, pídale al Señor, ahí en oración, dígale al Señor Jesús, bautízame. Como dice la palabra, ciertamente, dice Juan el Bautista, yo los bautizo con agua, pero viene uno después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Yo capté esa instrucción y yo le dije al Señor, Señor Jesús, bautízame. No entendía muy bien todavía. Lo que estoy tratando de decir, mi amado hermano, que tiene que ver con la fe en nuestros corazones. Usted tiene que entender que el Señor sí quiere bautizarte con su Santo Espíritu. Y recuerdo que aquella noche el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y hablé en nuevas lenguas. Y ahora voy a decir lo siguiente, que le doy gracias a Dios. No me canso de agradecer a mi pastor, que guiado por Dios, no me cabe la menor duda, nos lanzó este desafío y nosotros lo aceptamos, y el Señor fue fiel y misericordioso en bautizarnos. Y permítame decirle lo siguiente, ¿sabe qué? No ha habido bendición después de conocer al Señor, recibirle, nacer de nuevo, más grande que el bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Cuando digo esta bendición, porque me tocó, mire usted, a mí me tocó bien jovencito, a mis 12 años. De tal manera que yo comencé, como dice aquí la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios porque no me quedé en aquel día que fue la señal de que fui bautizado con el Espíritu Santo y nunca más lo practiqué, si vale el término de decirlo. No, mi amado hermano, le doy gracias a Dios que el Señor me iluminó, me guió para permanecer. Ese fue solo el comienzo. Y sabe que, mi amado hermano, una bendición en grandes cantidades. Si alguien me pregunta a mí, mire pastor, tengo mis hijos ahí ya creciendo, yo quisiera que los pudiesen permanecer firmes. Yo tengo una respuesta, mi amado hermano. Guíenlo a sus hijos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. No habrá bendición más grande en sus vidas. Créame, mi amado hermano, el Señor le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Estaba diciendo, no hagan nada, les mandó que no se vayan hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Porque cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos. Usted quiere que sus hijos sean testigos, que no tiemblen. ¿Sabe qué significa testigo? Marturios. Es la palabra que tiene como origen mártir. ¿Sabe qué significa eso? Que usted va a tener esa fortaleza para confesar al Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Declararlo su Señor hasta la muerte. Sin temor, sin miedo. Ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo. No va a andar usted camuflado, ni de incógnito, mi amado hermano, mi amada hermana. Usted va a poder ser un siervo, un hijo de Dios, y no le va a temblar el pulso para decir, soy un hijo de Dios. Y si te invitan a hacer algo malo, no lo hago. ¿Por qué? Porque soy cristiano, porque nací de nuevo. No te va a dar temor, no te va a congojar, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor inundará tu corazón y tu vida. Señor amado, te doy gracias, Padre bueno. Yo te suplico, Señor, que seas tú, Señor amado, ayudándonos a comprender, Señor. Yo te agradezco tanto, Señor amado, porque un día, Señor, yo acepté el desafío, Padre, de buscar el bautismo en el Espíritu Santo, y ha sido de gran bendición para mi vida, tan sublime y tan excelsa, Señor, en cada escenario de mi vida. Y yo te suplico, Padre, que seas tú, Señor, hablando en esta hora
a cada uno de tus hijos, Señor amado. Si todavía, Padre, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pueda anhelarlo, Señor, pueda desearlo de todo corazón y puedan, Señor amado, permanecer en ese anhelo, Señor amado, buscando hasta recibir, Señor amado. Porque tú quieres, Señor. Porque tu palabra dice, porque para vosotros, para vuestros hijos, para cuantos están lejos, para todos cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y nosotros, Señor amado, hemos sido llamados. Yo te ruego por tu pueblo, Señor, ahora que esté escuchando tu palabra, Señor, si tomó este escenario sin importancia que realmente tiene, Señor, ahora pueda sentirlo de parte tuya, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, ahora pueda convencer esos corazones, Señor amado, para que nosotros podamos tener, Señor amado, esta bendición en nuestra vida. Y para que los que ya han recibido, Señor, el bautismo, puedan permanecer, Señor, en oración. Que no sea algo que hicieron un día y lo cuenten, sino que sea parte de sus días, parte de su cotidiano vivir, Señor amado, de su conversión, Señor, parte de su actitud, Señor, parte de su caminar, Señor amado. Padre, te suplico, Señor, te suplico por cada niño, adolescente, joven, persona mayor, adulta, Señor amado. Puede haber este anhelo, Señor, en nuestra iglesia. Puede haber este anhelo en tu pueblo, Señor amado, para recibir, Señor, la promesa del Padre, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Permítame, mi amado hermano, antes de despedirnos, poder felicitar a las mamás. Han tenido ustedes ahí un videito que quisimos prepararles para que usted pueda sentirse agasajada. Estoy seguro que en su casa la estuvieron agasajando de manera preciosa. Y permítame decirle, el Señor le bendiga grandemente, le guarde, le llene de sabiduría para poder cumplir con este ministerio sublime, el ministerio de ser madre. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Pronto estaremos juntos.